Nuestra, podríamos decir, empresa vespertina pretende optimizar recursos humanos, mejorar el clima laboral, reducir absentismo, desplegar potencial de nuestro proyecto de tarde comunitaria. Son ideas que quedan siempre en constancia en los planes de igualdad. Pues oye, nuestra empresa sigue adelante gracias a considerar esta igualdad y a invitar ponentes como la que nos abre el bloque de esta tarde, que es el bloque número 4, si seguís este programa, el bloque dedicado al registro del plan de igualdad. Concretamente, y sin más preámbulos, voy a saludar a Verónica Martínez Barbero, que ya está preparada en conexión online. Muchísimas gracias por estar, directora de la Dirección General de Trabajo. Gracias, señora Martínez Barbero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y muchas gracias también por la invitación, por supuesto, al Ministerio de Trabajo para participar en esta jornada. Sabéis que, bueno, para nosotras este ámbito es muy importante. Creemos que el ámbito laboral es fundamental para avanzar en derechos y para avanzar en igualdad. Y felicitar a la organización por esta iniciativa. Por supuesto, gracias también a las personas que a estas horas y después de una mañana, como he visto, he podido ver en el resumen de intenso trabajo e intercambio de conocimientos, pues estáis aquí para que hablemos del registro de planes. Pues adelante, el escenario de este streaming es suyo. Señora Martínez Barbero, adelante pues con este bloque dedicado al registro del plan de igualdad y muchísimas gracias por estar. Muy bien, de nuevo gracias a vosotras. Bueno, a la hora de hablar del registro de planes de igualdad, digamos que lo voy a hacer estructuradamente en tres partes, de modo que las personas que estéis ahí podáis seguir esto de una forma estructurada, a pesar de que no lo voy a hacer a través de una presentación, de ningún tipo de presentación visual, ¿no? En primer lugar, hablaré de lo que significa lo que ya dijo la sentencia, la última sentencia del Supremo, el 26 de enero de 2021, la sentencia 95-2021, en cuanto a que los planes actualmente y tras este Real Decreto son prácticamente negociación colectiva y lo que ellos suponen en relación al registro o lo que el registro supone en relación a esta cuestión, lo que ha supuesto para ello el 901. En segundo lugar, lo que son el control de legalidad, el contenido del control de legalidad que hacemos las autoridades laborales y os explicaré también cómo nos estamos coordinando a todos los efectos. Sabéis que aquí la Dirección General de Trabajo tenemos la competencia para el registro de los planes que afectan a varios territorios, más de una comunidad autónoma. Sin embargo, el resto de planes, los que se circunscribe su ámbito a un solo territorio, están sometidos al control de legalidad del resto de autoridades laborales, de todas las 17 autoridades laborales que existen, Ceuta y Melilla, ¿no? Y por último, un protocolo de colaboración que vamos a hacer con la Inspección de Trabajo, os hablaré de cómo finaliza en los trámites de registro, las posibles finalizaciones, incluido, por lo tanto, este protocolo que estamos a punto de firmar y creo que es interesante que lo conozcáis, ¿no? En relación al primero de los puntos, en relación al Real Decreto 901-2020, a través de este desarrollo reglamentario, digamos que lo que hacemos es culminar el proceso que había iniciado la Ley Orgánica y con posterioridad el Real Decreto Ley 6/2019 en cuanto a elevar la consideración de los planes casi al rango de negociación colectiva. Esto, que lo acaba de decir, como decía antes, el Tribunal Supremo en una sentencia referida a un plan en una situación anterior a este reglamento, digo que esto, que lo dice el Supremo, es algo que ya se recoge en este reglamento y que ya fue publicado como tal en octubre, ¿no? ¿Y por qué los planes son negociación colectiva y cómo incide eso, ¿no?, en el registro? Bueno, los planes se consideran negociación colectiva en base a tres características compartidas con los convenios colectivos, que son además los requisitos formales que como tales son aquellos que en conjunto, es decir, como categorías, van a ser objeto de control de legalidad por parte de las autoridades laborales. En primer lugar, y como ya he visto en el tuit, ¿no?, de una compañera que alababa la intervención de la Secretaría de Mujer e Igualdad de Comisiones Obreras, de Elena,
El artículo 8 del Real Decreto 901 recoge un contenido mínimo que todos los planes tienen que cumplir, y esto nos sonará a lo que dice el 85.2 del Estatuto en relación a los convenios. Hay un contenido mínimo. En esto, planes y negociación colectiva comparten. En segundo lugar, partes legitimadas. Antes del reglamento había cierta confusión en relación a quién estaba legitimado, qué partes podían sentarse, sobre todo, evidentemente, por la parte social, en representación de los trabajadores y trabajadoras, en la negociación de un plan de igualdad. Bueno, el Real Decreto 901 lo ha dejado claro a través de su artículo 5, tanto para las empresas que tienen como para las que no tienen representación legal elegida a través de las elecciones sindicales. Y esto resulta equivalente a lo previsto en el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto a la legitimidad de las partes negociadoras. Por último, y esto es, digamos, el objeto de esta intervención, el carácter constitutivo del registro. En la reforma que hizo el Real Decreto Ley 6/2019 estableció claramente que los planes tenían que ser objeto obligatorio de registro. El registro, por lo tanto, como tal, pasa a ser un elemento constitutivo de plan. Ello conlleva la obligatoriedad del registro, evidentemente, conlleva que las autoridades laborales tengamos la obligación por ley y la obligación en virtud de este desarrollo reglamentario y de las modificaciones introducidas en el Real Decreto 713/2010, que es el que regula el registro de convenios, acuerdos colectivos y planes de igualdad. Tenemos la obligación, digo, de controlar la legalidad de los planes para garantizar que no accede al registro algo que no podamos denominar como plan, que es aquello que tiene que cumplir el contenido mínimo del artículo 8 del Real Decreto 901 y tiene que cumplir que sea negociado por las partes legitimadas conforme a lo previsto en el artículo 5 de dicha normativa. Por lo tanto, estos planes, la única diferencia que van a tener con los convenios colectivos, y en eso sí que se distinguen de la negociación colectiva, entendedme que estoy hablando de aspectos formales, por supuestísimo, no de la eficacia, etcétera, etcétera, ni los efectos erga omnes, ni de hacer terceros. Digo que la única diferencia que van a tener en estos aspectos formales va a ser la publicación en el boletín oficial correspondiente. Los planes no son publicados, son registrados, acceden al RESCON y sí que son contenido público dentro de este registro de convenios colectivos. Un registro que sabéis que compartimos todas las autoridades laborales, cada una tenemos, digamos, competencia luego para el control de nuestro ámbito competencial, de los documentos de nuestro ámbito competencial, pero que compartimos todas las autoridades laborales. Bien. En lo que se refiere a los contenidos del control de legalidad de las autoridades laborales, lo que hemos hecho desde la Dirección General de Trabajo es elaborar un checklist y una guía para coordinarnos, para que todas las autoridades laborales estemos coordinadas. Aquí, como sabéis, las competencias en materia laboral están transferidas a las comunidades autónomas, cuestión competencial que nosotros respetamos profundísimamente, pero sí que es verdad que entendemos, como hemos entendido desde que estamos aquí en el Gobierno, que la coordinación es algo fundamental. Y esta coordinación no puede escapar los planes. A nosotras, o sea, a lo que aspiramos, y yo creo que esto es algo compartido por todas las autoridades laborales, porque estamos colaborando en esto, en el tema de los planes, ya os digo que con gran profusión desde que salió el reglamento, casi nos vemos cada semana y media, 2 semanas, hemos hecho jornadas técnicas para las personas que están en el control de legalidad de los planes, tenemos luego las reuniones de nivel más, digamos, técnico-político de las direcciones generales. Entonces, lo que estamos todas interesadas es que un plan sea considerado plan y, por lo tanto, acceda al registro cuando cumpla unas características que tienen que ser comúnmente analizadas por la Dirección General de Trabajo, tienen que ser comúnmente analizadas por la provincia el responsable o la responsable de la provincia de Jaén y por la de Pontevedra. ¿Qué hemos hecho, por lo tanto? ¿Cuál es la iniciativa de Dirección General de Trabajo en este asunto? Elaboramos, como os digo, un checklist y junto con este checklist una guía que explica dicho checklist. Es algo similar a lo que se tiene en convenios colectivos, si bien es verdad que bueno, en ese ámbito vamos con menos coordinación, aunque hemos llegado siempre al mismo punto en el control de legalidad. Y ese checklist recoge una serie de cuestiones que yo os las voy a contar, a mi idea era contárosla, para que veáis a qué se refiere el control de legalidad. Lo que se tiene que entender siempre de partida es que el control es meramente formal. Es decir, lo que nunca vamos a hacer desde una autoridad laboral es entrar en el contenido de si pues esta determinada medida para la reducción de la brecha salarial o para mejorar la promoción de las mujeres a puestos intermedios o de alta dirección está bien o no planteada. No, son cuestiones formales. Por lo tanto, primera cuestión formal.
nosotras debemos ver si esto es un plan obligatorio o es un plan voluntario. Va a depender de que la empresa, en función además de las reglas de cómputo establecidas en el artículo 4 del 901, tenga o no un número de personas trabajadoras determinado, ¿vale? Ahí se verá si es obligatorio o voluntario el plan. Esto, bueno, sí que lo queremos ver a efectos de una cuestión muy concreta, que es que, así como los planes obligatorios tienen que ser obligadamente, valga la redundancia, negociados, los voluntarios, como ya sabéis, y seguro que lo habréis comentado a lo largo de la mañana, pueden ser negociados o consultados. No obstante, y ya adelanto, respecto a todos los demás contenidos que yo comentaré desde la perspectiva de las autoridades laborales, los planes voluntarios, porque si no, no serían planes, el plan es un documento que cumple, como ya has dicho, unas características, sea voluntario o obligatorio, estos planes voluntarios deben cumplir el resto de condiciones y requisitos mínimos del reglamento de planes, con la única diferencia de que no necesitan ser negociados, sino consultados, ¿vale? Y luego, bueno, podrán ser acordados o no acordados. Evidentemente, el plan exige negociación, es una diferencia fundamental con los convenios colectivos, que para ser un convenio colectivo tiene que estar acordado con las partes que tienen la legitimación necesaria para ello. Y en este caso, los planes no requieren acuerdo, sino que exigen negociación o, en su caso, repito, en los voluntarios, consulta o negociación. En cuanto al procedimiento de negociación, el artículo 5 es uno de los artículos que vino a clarificar, digamos, una de las mayores dudas que existían en relación a la elaboración de planes de igualdad. ¿Con quién lo negocio si no tengo una representación legal? Puesto que la ley orgánica hablaba de representación legal de las personas trabajadoras. Se produjeron prácticas de ir hacia unas comisiones ad hoc creadas específicamente por la normativa en el ámbito laboral para cuestiones muy concretas, no extensibles. Esto es lo que viene a aclarar además el Tribunal Supremo en la sentencia 26 de enero de 2021. Entonces, el artículo 5, como os comento, en el apartado segundo sí que establece si tienes RLT cómo negociar. El procedimiento es el del artículo 89, otra vez una semejanza con la negociación colectiva, porque esto está en el título tercero del Estatuto, el 89 del Estatuto decía, y habla de negociar en los mismos términos. Serán las secciones sindicales cuando se decidan y sumen la mayoría de los comités, o será el comité o delegados de personal. Cuando no hay representación legal, representación unitaria de las personas trabajadoras. En ese supuesto, lo que tiene que hacer la empresa es contactar con los sindicatos más representativos del sector en el que se encuentra y constituir la llamada comisión sindical. ¿Con quiénes? Con aquellos que respondan en el plazo de 10 días. Esto quiere decir que si bien hay que llamar a todos, hay que contactar con todos los sindicatos más representativos, esto es el primer requisito que nosotras tenemos que comprobar, por lo tanto es muy importante que la empresa utilice medios que le permitan probar fehacientemente que ha contactado con todos los sindicatos, porque eso se lo vamos a pedir, y que se ha constituido la comisión de igualdad con quien ha respondido. ¿Con quién ha respondido en el plazo de 10 días? A estos efectos, y esta es una diferencia también muy importante con respecto a lo que es la negociación colectiva en sentido estricto o en sentido título tercero del Estatuto, se entenderá que está legitimada la comisión de igualdad y constituida válidamente la comisión sindical con el que haya respondido, con independencia de que no represente un porcentaje mayor al 50% dentro del sector. Es decir, aunque no sume la mayor representatividad a efectos de poder negociar instrumentos o de que eventualmente pudieran negociar instrumentos de negociación colectiva. Esto es un plan de igualdad y hay una serie de diferencias, ¿no? Luego, lo que hace el artículo 5 es aclarar también la cuestión de qué pasa cuando hay varios centros de trabajo, hablando del comité intercentros constituido conforme a lo previsto en el mismo, y en los grupos de empresas, bueno, se remite a las normas del 87 del Estatuto de los Trabajadores y en cualquier caso es aplicable aquí la decisión de las partes. También lo que se hace a través de la construcción de la comisión sindical se da solución a una cuestión que se ha planteado muchísimas veces y que tenía una mala solución tanto a efectos de la negociación colectiva, aunque esto evidentemente no lo soluciona, como a efectos de los planes, que es qué pasa cuando yo tengo en la misma empresa, recordemos que los planes de igualdad son de ámbito empresarial, tengo centros de trabajo con representación unitaria y otros centros en los que no tengo representación unitaria. Pues bien, este artículo 5 viene a aclarar que donde haya representación unitaria serán esa representación quien deba ejercer la representación del centro, y donde no la haya se acudirá a la comisión sindical. Siempre, evidentemente, con un máximo de 13 miembros para cada parte de la comisión de igualdad. Esto vuelve a asemejarnos a la negociación colectiva y teniendo en cuenta que tiene que estar representada la globalidad de la empresa, ¿no?
Lo que establece de nuevo, otros requisitos que establece de contenido o formales, más bien, el Real Decreto 901 y que comprobamos o que tenemos que observar desde la autoridad laboral es en relación al ámbito temporal, ¿vale?, de los planes de igualdad. Como sabemos, conforme a lo previsto en el Real Decreto 901, hay una duración máxima para los planes de 4 años. No es válida la prórroga, y hay una serie de supuestos de revisión que son obligatorios conforme a lo previsto en el artículo 9.2. Se definen, no voy a leeros el reglamento, no creo que sea el objeto, ¿no?, de esta ponencia, explicaros esos supuestos de revisión, pero luego sí hay una cláusula, digamos, genérica o amplia, en el sentido de que cuando las partes entiendan que hay que revisar el plan porque se han alterado sustancialmente las condiciones, pues hay que proceder al mismo, o incluso, bueno, pues en aquellos supuestos en el propio plan haya incorporado cláusulas de revisión. Lo que, por ejemplo, nosotras desde el control de legalidad le requeriríamos a la empresa de subsanación sería si dispusiese que en ningún caso el plan se revisa dentro de su duración o vigencia. Ahí deberíamos decirle, tenga usted en cuenta lo previsto en el artículo 9, o si quiere refiérase al artículo 9 del 901 o cópielo literal, pero usted no puede negar lo que la ley establece como un mínimo, ¿vale?, por ejemplo. Luego, evidentemente, también controlamos que el mínimo del contenido de los planes de igualdad esté recogido en el documento que se nos presenta, ¿no? El plan de igualdad tiene que tener un diagnóstico previo, un diagnóstico que está muy fijado, ya estaba, digamos, en la norma legal, ya estaba fijado en sus contenidos mínimos. El reglamento lo que hace es desarrollarlo, incluso sabéis que hay un anexo sobre cómo elaborar el diagnóstico, y hay una serie de contenido mínimo: selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción, condiciones de trabajo, la auditoría salarial, ejercicio corresponsable de derechos de la vida laboral, familiar y personal, infrarrepresentación femenina, retribuciones, prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Estos contenidos tienen que aparecer y haber sido analizados en el diagnóstico, ¿vale? Y esto, como sabéis, además, hay una serie de documentos que tienen que tener acceso con el plan, que nosotras sí nos requerimos para que tengan acceso. Uno de ellos es el informe derivado del diagnóstico que se incorpora al plan, y por lo tanto vamos a comprobar concretamente que el contenido del diagnóstico se corresponde con el contenido mínimo legal. Luego, en cuanto al contenido mínimo del plan de igualdad, en sentido estricto, bueno, pues el plan obligatoriamente tiene que hacer referencia, tenemos que poder comprobar desde la autoridad laboral que se hace referencia a las partes que lo suscriben. Aquí es donde nos estamos encontrando a día de hoy, la verdad, porque, como ya os comentaba, realmente el artículo 5 es la mayor novedad que incorpora el reglamento. Había muchos otros de sus contenidos que en la práctica lo que hicimos en la mesa de diálogo, sabéis que este reglamento es objeto de una negociación con sindicatos y patronal, que es a salvas de un precepto concreto, está acordado en su integridad con todas las organizaciones sindicales y patronales, si bien es verdad que el acuerdo final es con organizaciones sindicales y Ministerio de Trabajo, o entre organizaciones sindicales y Ministerio de Trabajo. Y como os decía, ahora, la mayor novedad que incorpora, bebimos mucho de lo que ya se estaba haciendo, ¿vale? Porque es que realmente las propias mesas de negociación, comisiones de igualdad que negociaban los planes, ya, digamos, le habían dado forma a cuestiones que quedaban un poco indeterminadas con ocasión de la norma legal, y eso lo trasladamos al reglamento, y hay muchísimas prácticas de las mesas de negociación de igualdad que están trasladadas al reglamento, pero lo que no estaba claro era cómo negociar si no había representación unitaria. Ese punto es el que a día de hoy, en el acceso de los planes al registro, pues nos está dando lugar a mayores requerimientos de subsanación. Tengo que decir que las cosas se están haciendo bastante bien, ¿eh? Al menos lo que nos está llegando hasta ahora está bastante bien conformado. Siempre, evidentemente, hay requerimientos de subsanación o de aclaración de algunos puntos, pero vamos, las que lo están presentando las empresas y las comisiones lo están haciendo bastante bien, y están llegando casi todos con acuerdo, ¿vale? O sea, en ese sentido, muy bien. Como os decía, nos estamos encontrando algún problema en que pues se nos remite, digamos, la conformación de la comisión y unas firmas del plan, pero no se identifica quién está firmando. Por parte de la representación empresarial sí, la empresa, pero por la parte social no se identifica. Y la inmensa mayoría de requerimientos que estamos haciendo es: identifique usted quién es esta persona y esta persona. Porque nosotras, claro, como autoridades laborales, tenemos acceso a las actas de elecciones sindicales y sabemos que en esa empresa concreta puede no haber una representación. Sabemos que no hay representación unitaria, ¿vale? Y ya nos sirven las comisiones ad hoc.
Ya no sirven las comisiones ad hoc y, por lo tanto, esto es muy, muy importante. Por lo tanto, partes que suscriben el plan o, en su caso, que negocian el plan, los ámbitos, el informe del diagnóstico, como ya os decía, resultados de la auditoría retributiva, la definición de los objetivos del plan, descripción de las medidas concretas, descripción de las medidas concretas. Nosotros necesitamos una descripción. No quiere decir esto que vayamos a entrar en los contenidos, es decir, como autoridad laboral. Nosotros no vamos a juzgar si esta medida que usted plantea no va a solucionar su problema en relación, pues eso, a un déficit en el acceso a determinados puestos de trabajo en la empresa por parte de mujeres, ¿no? De empleo femenino en determinados. No vamos a decir si la medida es buena o mala, pero tiene que estar ahí, las medidas concretas tienen que estar descritas. Los medios y recursos con los que cuenta cada medida, que así lo dice el reglamento, el calendario de actuaciones, el sistema de seguimiento, la comisión paritaria y el procedimiento de modificación del plan. Estos son contenidos mínimos que hay que recoger. Es evidente que si hay un vacío, es decir, si se pone un título, procedimiento de modificación y no hay un contenido, pues le vamos a preguntar por el mismo, pero no porque nosotras queramos incidir en cuál es el procedimiento de modificación, sino porque debe aparecer con contenido. Los planes no son normas formales, son normas que tienen que dar un resultado y precisamente porque valoramos que lo van a dar y que creemos que lo van a dar, tenemos que cuidar de que cumplan con este reglamento que partes patronales y sindicales han entendido que debe contener cualquier plan de igualdad para realmente ayudarnos, ¿no?, en la lucha contra la desigualdad en el ámbito laboral. Luego, bueno, hay otras medidas que pueden recoger los planes, que se recogen en el propio artículo 8.3, que son contenidos opcionales. Eso es evidente que simplemente lo marcamos si se recoge, porque a nosotras nos interesa como autoridades laborales ver si se profundiza más en las cuestiones de violencia, lenguaje u otras que sean paralelas, alternativas, opcionales, pero no son obligatorias. Por lo tanto, aquí no hay un control en el sentido estricto de la palabra. En lo que se refiere a la auditoría retributiva, ya sabemos que todas las empresas que tienen la obligación de hacer planes de igualdad deben incluir una auditoría retributiva. Esa auditoría debe estar adaptada al Real Decreto 902, ¿vale?, en el plazo previsto para revisión del plan y, en todo caso, antes del 14 de enero de 2022, porque así lo dice el reglamento de planes de igualdad en relación con el de auditoría retributiva, que los planes tienen que adaptarse en el plazo de un año al reglamento de planes. Esto incluye la auditoría retributiva realizada conforme al reglamento de igualdad retributiva. Aprovecho para poner de manifiesto que por parte del Ministerio de Trabajo, con el Instituto de las Mujeres, las organizaciones sindicales y organizaciones patronales, estamos trabajando en el desarrollo de la herramienta de registro retributivo y de la herramienta de evaluación de puestos de trabajo. La herramienta de registro retributivo está finalizada prácticamente. Durante este mes vamos a proceder a visualizarla, a ver la presentación formal del Excel y probablemente ya hacerla pública para que se puedan utilizar por todas las empresas. Ya sabemos que la herramienta de registro no es exclusiva para las que tienen la obligación de hacer plan, ¿vale? Pero cuando la juntamos con la herramienta de valoración y sumamos los resultados de ambas herramientas es cuando nos sale la auditoría retributiva, y esto sí que es un contenido obligatorio para las empresas, o sí que son herramientas que tienen que usar las empresas que tienen que hacer planes de igualdad para tener una auditoría adecuada. Es evidente que existen otras herramientas de registro, otras herramientas de valoración. Nosotros lo que hacemos es poner a disposición una que entendemos que cumple, que si se usa está cumpliendo los requisitos formales del reglamento, ¿no?, pero no es de obligatoria utilización. Es algo que simplemente lo ponemos ahí de forma gratuita para que se pueda usar por todas las empresas. Y bueno, hay que tener en cuenta además también que las empresas que hayan firmado sus planes pues con anterioridad a este año también tienen que adaptar su auditoría, ¿vale? No solo los nuevos planes tienen que estar adaptados en su auditoría, sino también los anteriores. En cuanto a las formalidades ya entrando en el registro concretamente, en las formalidades de solicitud de los planes de igualdad, incluimos en todo caso una hoja estadística. Esto es algo que está en el 713-2010, en el reglamento de acuerdos, convenios colectivos y planes de igualdad. La hoja estadística es de obligatoria cumplimentación, ¿vale? Recoge informaciones que no son estrictamente las del plan, van un poquito más allá. En materia de igualdad debemos profundizar también en el conocimiento que tenemos sobre todas las cuestiones del ámbito laboral y, por lo tanto, la hoja estadística es un poquito más generosa que lo que son los planes. En cualquier caso, es una información que se utiliza exclusivamente a efectos estadísticos, ¿no?
Y es, bueno, obligatoria en su complementación, igual que la es, vamos, en los convenios y acuerdos colectivos para acceder al registro, al RESCOM. Hay que presentar en 15 días desde su firma el plan para el registro y lo presenta la persona que designe para ello la comisión negociadora, ¿vale? La documentación mínima exigible que tenemos que sumar. Hay una serie de desplegables en el RESCOM que nos van a permitir subir una determinada documentación. El acta de constitución de la reunión de negociadora, las actas de las sesiones de negociación, el acta de firma del plan de igualdad, en su caso, en caso de que sea acordado, y la acreditación de la representatividad, acta de elecciones sindicales, comunicaciones dirigidas a los sindicatos mayoritarios. Como ya os he dicho, el plan es un documento que es importante que documentéis todo lo que hacéis. Hay que documentar todo lo que hacemos porque es que todo tiene acceso al registro, ¿vale? Bueno, luego hay otra serie de instrucciones que a las autoridades laborales se le da en relación al depósito de protocolos de prevención y actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo, pero bueno, no voy a entrar actualmente, o sea, en este momento en ellas, puesto que no es el objeto y bueno, para no consumir mayor tiempo del que se me ha pedido que consuma, ¿no? Hay que tener en cuenta, muy importante, no caben adhesiones a otro plan, es decir, que nadie presente un acta firmada con una comisión sindical de adherirse a otro plan. Esto no existe en el reglamento y, por lo tanto, no es posible. ¿Vale? Y luego, bueno, lo que hace el reglamento, y nosotros esto lo incorporamos al checklist para que las autoridades laborales pues lo tengan en cuenta a la hora de hacer su revisión, es que los trabajadores cedidos por ETTs sí computan, pero en cambio, por ejemplo, los socios cooperativistas, los becarios, lo que no cumple el concepto del trabajador no va a computar. ¿Vale? No va a computar a efectos de las personas que determinan la obligación de elaborar un plan, porque una plantilla mínima, bueno, a partir de 2022 será de 50 personas, ¿no? Que es donde llegamos ya al límite de la ley orgánica. Vale, ¿cómo puede finalizar el trámite de registro? Y con esto ya acabo, porque es el tercer punto. En primer lugar, pues como el registro del plan como tal, el plan se presenta pues perfecto en cuanto a todos sus contenidos, los documentos que hay que presentar, y entonces en ese momento pues la autoridad laboral, que como ya os he dicho, no va a entrar en su contenido, sino en su forma, procede al registro y ya está, registrado en el RESCOM durante su vigencia y a la espera de que haya alguna modificación en su caso o que terminada su vigencia las partes reabran la negociación. En segundo lugar, archivo por desistimiento, conforme a lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, cuando requerida para subsanación ante los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Es decir, aquí hay una parte interesada que interesa, o que solicita la inscripción en un registro de un plan. Bien, conforme a lo previsto, repito, en el artículo 68 de la Ley 39/2015, en relación con los artículos 66 y 67 de la misma norma, si el requerido para ello a una solicitud propia no subsana los defectos, se le entiende por desistido, si no contesta subsanando. Bien, esto es lo que se está produciendo a día de hoy. Aquí hay una diferencia fundamental en relación a los convenios colectivos. Los convenios no son objeto de registro, pero se impugnan judicialmente. En los planes no existe previsión legal al respecto. Atendiendo a que no existe previsión legal al respecto, bueno, nosotras lo que hemos querido hacer es involucrar o hacer un protocolo que estamos elaborando desde la Dirección General de Trabajo con la dirección del organismo estatal, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y bueno, al que presumiblemente se adherirán, porque casi todas ya, lo han revisado, alguna está pendiente aún de darnos el feedback, pero casi todas lo han revisado, las autoridades laborales, las comunidades autónomas. Este protocolo, un protocolo de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a efectos del registro. ¿Cuál sería la finalidad o cuál es el proceso previsto en este protocolo? Desde la autoridad laboral, lo que haríamos sería apoyarnos en la Inspección de Trabajo y sus conocimientos técnicos sobre la materia de planes para estar coordinadas en materia de registro. Aquí lo importante es qué es un plan y si este documento que se nos presenta cumple los requisitos para acceder al registro, porque el registro es constitutivo. Entonces, en este supuesto lo que hacemos es requerimos de subsanación 2, 3 veces a la persona que ha presentado el plan, diciéndole que hay una serie de defectos en el mismo. Cuando estos defectos sean sustanciales, tales que hagan que podamos optar por la opción que os comenté antes del archivo por desistimiento, en vez de proceder a ello directamente, lo remitimos a la Inspección de Trabajo, a efectos de que la Inspección de Trabajo contacte con la Comisión de Igualdad, con la empresa en este caso, y tenga la ocasión de analizar, además a mayores de la autoridad laboral,
repito que por los conocimientos técnicos que la inspección tiene en la materia entendemos que esto es adecuado, tengan la ocasión de analizar los requerimientos efectuados, las respuestas de la empresa. Una vez, en su caso, si la inspección lo entiende necesario, el desarrollo de las actuaciones inspectoras que procedan, pues ha visitado la empresa, le ha pedido documentación que haga falta, etcétera, nos va a remitir un informe con los resultados de la actuación inspectora, que nos dirán, oiga usted, pues no comparto lo que usted decía en relación a los requerimientos, o sí, y bueno, la idea de fondo es, y esto os lo digo porque es así, lo que pasa con los convenios colectivos, en la negociación colectiva tenemos una dilatada experiencia en el que normalmente se atienden estos requerimientos de la autoridad laboral, cumplimos con nuestra función de control de legalidad y ya os digo que en el ámbito de la Dirección General de Trabajo el no registro de un convenio y su impugnación judicial es 1 al año. Y aspiramos a que sea 0. Nuestra idea es que los convenios, y también es nuestra idea de que los planes cumplan los requisitos y sean registrados y se puedan ser efectivos, ¿no? Que es lo importante. Entonces, esta colaboración con la inspección pretendemos que garantice eso, ¿vale? Y que a través también de las herramientas de las que dispone la Inspección de Trabajo, si hay algún defecto, las partes lo subsanen y procede a acceder al registro. En su caso, bueno, pues si hay, digamos, un error por parte de la autoridad laboral, pues la Inspección de Trabajo nos lo ponga de manifiesto y nos diga, no, aquí realmente sí que la empresa está cumpliendo por esto y por esto y por esto, y nos lo diga y en su caso, pues nosotras proceder en tal sentido, ¿no? Bueno, esto creo que me ha ajustado el tiempo en relación al registro de planes, que es una cuestión eminentemente formal, pero claro, al final es la que consigue culminar todo el proceso de negociación de un documento como un plan de igualdad. Y bueno, espero, esto acaba de empezar, supongo que a medida que pase el tiempo tendremos mayor experiencia en lo que está sucediendo y os digo, por ahora las cosas no van mal, siempre nos vamos a encontrar algún supuesto particular, pasa también en convenios, no dudo de que esto vaya a ser así, pero yo creo que colaboraremos entre todas, porque las autoridades laborales, ya os digo que lo que estamos convencidas, todas, y me consta, porque aún estuve con mis compañeras de las comunidades autónomas en una videoconferencia el lunes, queremos que salga bien, que los instrumentos que registramos como planes cumplan los requisitos mínimos establecidos en el reglamento, porque entendemos que el cumplimiento de esos requisitos es el que va a garantizar o va, digamos, tener una virtud importante en conseguir los objetivos que buscamos con los planes, que al final no son sino de tener una imagen fiel de cómo se trata la igualdad en la empresa y de adoptar las medidas necesarias para mejorar en el camino hacia la igualdad de las mujeres en el ámbito laboral. Y por mi parte... Muchas gracias, señora Martínez, por esta exhaustiva explicación de este registro de planes de igualdad. Y permítame que le traslade rápidamente, porque el tiempo apremia, una pregunta recurrente que recibimos de las empresas, día sí, día también. ¿Cómo debe actuar esta empresa si el sindicato no responde en 10 días? Y cuando esta empresa no dispone de RLT, ¿cómo actuar, no? De motu propio, ¿de qué manera? ¿Qué le respondería? Bueno, le respondería que pasa un poquito lo mismo que con un convenio colectivo. Yo tengo 2 alternativas para negociar un plan. Igual que para negociar un convenio colectivo, tengo las que tengo conforme al título tercero. Y recordemos que los planes se elevan al rango de negociación colectiva a determinados efectos. Por lo tanto, yo tengo que negociar o con una RLT o con una comisión sindical. Si la comisión sindical no me contesta, o reitero esa comunicación o procedo, o no sé, a animar a los trabajadores a que celebren elecciones sindicales. No le sé. O sea, yo la pregunta que le trasladaría a la empresa es, si usted quiere negociar un convenio colectivo, ¿qué hace? Es que es lo mismo. Es que no podemos darnos a engaño, porque hubiera una práctica corrida, pero que no estaba amparada en ningún caso por la legalidad, y repito que lo dijo el Tribunal Supremo sin que hubiéramos aprobado el reglamento de planes, ¿no? Lo que muchas sospechábamos ya, y por eso el reglamento tiene el contenido que tiene en su artículo 5.3. Si esto es una negociación colectiva y hay que cumplir unos mínimos al respecto, no hay alternativa. La práctica de la comisión ad hoc y todas aquellas cuestiones que nos inventamos realmente nunca estuvieron en la normativa. Nunca estuvieron amparadas por la normativa. Esos instrumentos no eran planes. Por lo tanto, repito, yo la pregunta que les trasladaría es, si usted quiere aprobar un convenio colectivo y no tiene una legitimación que exige el 87, ¿qué hace? Pues esta pregunta es la misma. Usted tiene que tener la legitimación, es que no cabe que no exista. Por lo tanto, revise de nuevo porque tiene que tener una de las 2 alternativas.
Pues muchísimas gracias por esta respuesta que trasladamos a todas las empresas que nos están siguiendo en estos momentos también en este segundo Congreso de Igualdad de Oportunidades. Gracias a la mujer que ocupa esa dirección en la Dirección General de Trabajo. También ánimos y a seguir caminando en este camino de planes de igualdad que justo ha empezado hace nada. Salud. Gracias. Muchísimas gracias y que vaya bien el resto de la jornada y del Congreso. Gracias.